Así es el trabajo, se trabaja. Dice que los periodistas somos 24/7, 24 horas, al estilo de los doctores. Les quiero comentar algo que ha dado muchísimo de qué hablar y sobre todo el día de ayer, y fue el informe de coyuntura económica que presentó el FUNIDES. Esta organización ha presentado varios informes en los últimos meses y tienen que ver sobre todo con temas sociales. Ayer Humberto Vélez, quien fue exministro de Educación, tocó un punto muy importante y lo abordó también a través de la conferencia de prensa que se dio cuando se presentó este informe del FUNIDES, que destaca aspectos muy importantes sobre un crecimiento muy modesto el próximo año. Y decía, bueno, que el llamado que ha hecho también el Fondo Monetario Internacional a una revisión seria respecto al tema del 6% para las universidades, el presupuesto para las universidades en todos los años. Recordemos que este 6% tiene al menos unos 20 años de haber sido aprobado y es un presupuesto muy grande, por cierto, que se le da a todas las universidades públicas del país e inclusive a algunas universidades privadas que reciben fondos para subvencionar becas. Les cuento que de cada 100 estudiantes que ingresan a la educación superior en este país, solamente 10 logran culminar sus estudios y de ellos también un bajo porcentaje logra entrar al campo laboral, que es muy grande en este país. En Latinoamérica es algo que destacaban ayer también a través de ese informe y de las declaraciones de Humberto Vélez. En América Latina todos los países invierten al menos un 18% en el tema de educación superior. Sin embargo, en Nicaragua, imagínense que se da un 30% de inversión en el tema de la educación superior. Además que este 6%, además el 6% que se les da a las universidades, que es una gran cantidad, el Estado les paga la luz, el agua y el teléfono. Gastos administrativos. Gastos administrativos, se les da aparte un buen bono. Esto representa al menos unos 275 millones de córdobas para este año 2012. Y mucha gente se pregunta qué hacen las universidades con ese 6%. ¿Por qué en nuestro país todavía no existe una universidad que tenga la calidad que tienen otras universidades en América Latina? ¿Y por qué todavía se dan este tipo de cifras tan negativas? Que imagínate, de cada 100 estudiantes, solo 10 logran culminar la carrera universitaria. E ingresar a puestos de trabajo. E ingresar a puestos de trabajo. ¿Qué está pasando con la educación en nuestro país? Es lo que hacía, el llamado que hacía la misión del Fondo Monetario Internacional, era revisar precisamente eso, y es el llamado que hizo también ayer Humberto Vélez, exministro de Educación. Sobre todo que en nuestro país hay algo muy importante. El 6% se calcula en base a todo lo registrado en el presupuesto general de la República, inclusive la cooperación, los donantes, la ayuda externa que se recibe, y no en el cargo fijo, ¿no? O en el presupuesto o en los ingresos fijos que tiene el país, que debería de ser así según lo recomendado. ¿Qué pasa con nuestros estudiantes? ¿Qué pasa con el 6%? La única universidad que ha dado cifras y que ha dicho en esto ocupamos. En este informe les presentamos lo que estamos haciendo con el 6%. Un soporte. Ha sido la UCA, la única universidad, la Universidad Centroamericana. Sin embargo, el resto de universidades que reciben el 6% todavía no brindan un informe y se sigue discutiendo pues este tema. Ojalá que haya una revisión, ojalá que los diputados también tomen en cuenta esto y hay un consenso nacional para ver realmente qué se está haciendo con tanta plata. Y si vos ves, las universidades tienen más de 15 años, 10 años, 12 años, no sé cuánto, de ofrecer las mismas ofertas educativas, las mismas carreras siempre. Todos los años salen miles de administradores, miles de abogados y miles de no sé qué, no sé cuánto, y no hay propuestas nuevas de educación. Países en el extranjero... muchas veces eso es lo que tienen que hacer los padres de familia, enviar a sus hijos a otro país para tener una mejor preparación, un mejor nivel, porque ahora demandan como la calidad educativa, no te demandan que si ya sos un administrador o un abogado es suficiente, ahora te demandan un posgrado, una maestría, un doctorado, en cuanto más preparados sos es mucho mejor para las empresas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hacer un sacrificio los padres de familia a través de préstamos o trabajo extra para poder enviar a sus hijos y que tengan una mejor calidad educativa. No, ¿y cuántas veces no hemos escuchado el cuento de que yo quiero estudiar tal cosa, pero eso no hay aquí en Nicaragua? Por ejemplo, yo quería ser una aeromoza, pero tenía que irme del país para poder estudiar. Y salí de mi secundaria muy pequeña, prácticamente no tenía ni los 15 años cumplidos, entonces mis papás no querían enviarme y tuve que estudiar Derecho. Hay un ranking como de 150 universidades en toda América Latina, las cuales pues tienen un alto grado de educación, entre ellas
la UNAM de México y otras de Colombia, de Venezuela. Sin embargo, Nicaragua no figura en ninguna de esas universidades, inclusive en ninguno de esos rankings. Ninguna universidad de Nicaragua ha sobresalido por ningún aspecto, y es ahí donde la gente y sobre todo estos expertos que analizan temas de educación dicen, bueno, ¿qué se está haciendo con todo el dinero que el Estado brinda a las universidades públicas? Pero bueno, cambiando un poco de tema, muchachos, hay una alerta